Saludos fraternos desde su canal cristiano La Palabra. Estamos transmitiendo desde San Salvador, la capital de la República de El Salvador, en Centroamérica. En este domingo, segundo domingo de enero del año 2023, domingo 8, vamos a hablar acerca de si todos los discípulos estuvieron con Jesús. Todos los discípulos que anduvieron con él le creyeron. Todos los discípulos que anduvieron con Jesús dudaron más de alguna vez de él. Comprobémoslo con las Sagradas Escrituras, la Biblia, la Palabra de Dios. Dice en Juan, en el capítulo 6 y en el versículo 57, lo leo. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. Y dice, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Versículo 59. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Bien. El Señor acababa de explicar y exponer que Él es el pan de vida. Y les dio a entender a ellos la frase que dice en el versículo 57, el que me come, él también vivirá por mí. Al oír estas palabras, los discípulos que estaban ahí con él y escucharon el que me come, entonces fue algo muy especial escuchar los discípulos, ya lo va a ver, los discípulos escuchar esas palabras de parte de Jesús. ¿Por qué? Porque primero Jesús estaba enfrente. Segundo, que Jesús no se estaba ofreciendo que lo comieran, sino que Él les estaba exponiendo a estos discípulos que eran israelitas, de religión judía. Y entonces ellos, al oír esas palabras del Señor Jesús, y como siendo ellos israelitas, y en el judaísmo pues no hay canibalismo, entonces ellos creyeron que Jesús les estaba diciendo, si ustedes me comen van a tener vida eterna. Entonces esas palabras los sorprendió a los discípulos. Repito lo que les sorprendió a ellos cuando dijo el Señor Jesús en el versículo 57, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que me come de este pan, el que come de este pan, vivirá eternamente. Entonces, estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Bien, ya lo expusimos. Versículo 60. Al oírlas, o sea, esas palabras, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Entonces, pero ¿qué significa esa frase que están exponiendo ahí los discípulos de Jesús? Cuando dicen, dura es esta palabra, se referían, y me voy a leerles la exposición más acertada que la hace el comentarista John MacArthur. Y dice, cuando dice él en el versículo 60, esos versículos desenmascaran la reacción de los discípulos de Jesús a su sermón
sobre el pan de vida. Ustedes algunas veces han visto algunas iglesias que así se llaman: Iglesia Evangélica Pan de Vida, Iglesia Cristiana Pan de Vida. A lo mejor algunos de ustedes que me están viendo en este momento serán miembros de alguna iglesia que se llama Pan de Vida. Pues Jesús es el pan de vida, Él lo expuso. Pero en esta situación, cuando Jesús les explica eso, al igual que la reacción de la multitud en Jerusalén y en Galilea, aquellos respondieron con incredulidad y lo rechazaron. O sea, esta gente, caramba, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Dice también, Juan cita dos grupos y sus reacciones corresponden así: la incredulidad de los discípulos falsos. O sea, que dentro de los que andaban con Jesús habían unos que no creían. Ya lo va a ver usted. Y también la otra reacción es la fe de los discípulos verdaderos. Ahí, en esto que acaba de decir Jesús, los estaba comprobando. Tras haber predicado su sermón, solo un puñado de los discípulos se quedó con él. Vamos a leer, vamos a buscar eso. Bien, voy a leer nuevamente el versículo 60. Al oírlas, lo que acaba de decir Jesús, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, caramba, lo que está diciendo es tremendo, ¿quién la puede oír? Pues sí, se sorprendieron ellos, pero muchos de los discípulos, ¿cuáles? De los discípulos que no estaban bien seguros de quién era Jesús, ya dudaron ahí. Entonces dice en el versículo 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? ¿Esto que acabo de decir los ofende? ¿Esto que acabo de decir, que yo soy el pan que ha descendido del cielo? Sus padres, o sea, los del Antiguo Testamento, en el tiempo de Moisés, comieron este maná. Pues yo soy el pan que ha descendido del cielo, porque mi Padre me ha enviado. Los discípulos falsos, en este caso, los que no creían, pero eran discípulos. Discípulos del que anda con un maestro. Discípulos son los alumnos de un maestro. Entonces, con esta frase, el Señor Jesús lo comprobó quiénes eran ellos. Miren el versículo 62. Pues que si le vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Oiga, entonces, bueno, ¿qué les parece? Les acabo de decir unas palabras, pero ¿qué les parece si ustedes me vieran subir al cielo de donde he descendido? Le está diciendo. Versículo 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, esas palabras, las palabras que yo les he dicho son espíritu y son vida, significa pues de que esas palabras eran verdaderas y no había duda. Él les dijo: yo soy el que doy vida. Y naturalmente, yo soy el camino, la verdad, y ¿qué dice? Y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Muchas veces dijo Jesús: yo soy el que da vida eterna. Yo soy el que da vida, muchas veces. Pero los discípulos que no eran verdaderos dudaron. Vamos a ver qué dice de los otros. Versículo 64. Oiga lo que les dijo Jesús: pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿Ve? Ahí se los comprobó el Señor Jesús. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar.
O sea, hermano, que dentro de toda esa gran multitud que andaba, ahí andaba Judas. Y andaban los otros discípulos, andaban los apóstoles también. Pero habían unos que no creían. Y me llama la atención cuando dice, ¿y quién le había de entregar? Andaban entre ese grupo. Entonces ya Jesús ya sabía que este Judas era falso, que nunca creyó en él. Versículo 65. Y dijo Jesús, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre, dado del Padre. O sea que nosotros, queridos hermanos, queridos amigos, esperando que un día ustedes puedan ser hermanos en Cristo Jesús, comprobemos que hemos nacido de nuevo y nosotros somos salvos por Dios, por medio de Jesucristo. Dios entrega al Hijo a todos los que Él les ha dado la salvación. Versículo 66. Desde entonces, a partir de esa conversación, muchos de sus discípulos volvieron atrás. Esos fueron los falsos. Algunas veces, hermanos, y esto es duro mencionarlo, a veces dentro de las iglesias hay falsos hermanos. Dicen que son, pero nunca han sido. Hay otros que estuvieron con nosotros, dice Pedro, pero salieron de nosotros. Pero ¿por qué estuvieron y por qué salieron? Porque no eran de nosotros. Eso lo dice Pedro. Igual Jesús aquí se lo demostró a sus discípulos verdaderos quiénes eran los falsos. Comprobémoslo. Repito el versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ahí está. Versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Los probó, hermano. Probó en cuanto a lealtad, no de pruebas esas distintas. Los probó en cuanto a su fe. Los probó en cuanto a su convicción. Y usted, hermana y hermano, porque hoy sí hablaré con los hermanos, estoy hablando con hermanos, aunque sé que me escuchan otros que profesan otra religión, pero no importa. Estoy hablando con los que son creyentes y espero con los nacidos de nuevo. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Más de alguna vez he comentado en la iglesia donde soy pastor y les digo, mire, si alguno de ustedes tiene duda de que son o no son salvos, es bien sencillo. Pónganse en oración hoy en la noche, cierre la puerta de su cuarto y en el silencio órele al Señor y dígale, Padre, Dios Todopoderoso, estoy con esta duda, con este temor, con esta angustia, ¿soy salvo? Por favor, Señor, yo quiero estar contigo cuando sea el gran día del arrebatamiento o me lleves a tu presencia. Pero especialmente en el arrebatamiento, porque los muertos en Cristo resucitarán primero, dice. Luego nosotros, los que estemos vivos, juntamente con ellos, seremos arrebatados. Oiga los periquitos diciendo aleluya en el idioma de los pericos, pues, ¿verdad? ¿Ah? Entonces, hermanos míos, ¿queréis acaso iros también vosotros? Aquí vamos a ver los verdaderos. 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Ahí está, lo dijo todo. Y nosotros, hermano, ¿y a quién más tenemos? Solo a Jesús como nuestro Señor y Salvador. De ahí cualquier cosa, cualquier santito, cualquier otro aditivo religioso que le pongan, esos no salvan. Si lo único que salva es Jesucristo. Él es el que cree en mí, dice el Señor Jesús, tiene vida eterna. Porque de tal manera amó Dios
al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús, y se acabó, no hay más, punto. Entonces dice en el versículo 69, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí está. Pedro salió adelante con todos y les dijo, en ti hemos creído, sabemos que tú das vida eterna. Miren el 70 lo que les dijo Jesús. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Mire, ahí le estaba diciendo Jesús que yo lo sé todo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Así que habían los que creían, los discípulos que andaban con él, mucha gente. Habían unos que creían y otros que no creían. Y cuando oyeron hablar que Jesús es el pan de vida que ha venido del cielo y que iba a subir al cielo, ahí se fueron. No, este está hablando otra cosa. Y se retiraron, pero Jesús dice que sabía quiénes eran ellos. Y les preguntó a los 12, dice, y les dijo, ¿quieren irse ustedes también? Y ellos dijeron, no, porque tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Este domingo usted estuvo en sintonía en el sermón dominical transmitido por el canal cristiano La Palabra.